González, que siempre lleva los temas de finanzas personales, Manuel Somoza, que lleva temas de macroeconomía y finanzas en general. Y hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al secretario de Hacienda de México, al licenciado José Antonio Meade. Y me gustaría empezar con un tema muy coyuntural que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, que parece que ocurren lejos, pero están prácticamente influyendo muchísimo desde la cotización del peso y demás. Particularmente de los escenarios que se esperan para a partir de noviembre en la Casa Blanca. ¿Cuál es tu opinión acerca de reabrir el Tratado de Libre Comercio, que es algo que los dos han propuesto, ¿no? Y de revisarlo. Mira, el Tratado de Libre Comercio tiene más de 20 años, ha dado muy buenos resultados, yo creo, para los dos países, ha fomentado una integración muy profunda, muy estructural entre la economía mexicana y la estadounidense para realmente construir un bloque regional, una economía norteamericana, en cuyo centro, en cuyo eje está el tratado. México ha venido negociando otros tratados, algunos incluso que tienen la posibilidad de sobreponerse a este, como el TPP, que implica un espacio de modernización. México participó con entusiasmo en el TPP, considera que es un tratado importante. Por la vía del TPP se han actualizado algunos elementos o podrían actualizarse algunos elementos del tratado. Entonces siempre estamos a disposición de dialogar, pero siempre sobre la base de que el comercio genera prosperidad de los dos lados de la frontera, de que el comercio nos ha permitido presentarnos como un bloque regional importante, dinámico, competitivo, que esas relaciones e integración es la que permite conceptualmente que Norteamérica sea la región más competitiva y más dinámica del mundo. O sea, ¿no te parece mala idea abrirlo y revisarlo? Bueno, me parece que hay que esperar, que hay que estar atento, que hay que ver cuáles son las condiciones, pero lo que me parece es que hemos estado dispuestos con flexibilidad en otros espacios multirregionales, en revisar temas que atañen al comercio, libre comercio, al comercio en la región norteamericana. Sí. Bueno, creo que uno de los más interesados en el tema de Trump, de hecho fue uno de los que propuso que arrancáramos con este tema, fue Manuel. ¿Qué es lo que más te preocupa de México y Trump? Bueno, nos gusta, por lo menos a mí me gusta el plan económico del gobierno para el año entrante. Creo que es realista, creo que tenemos un tema bien difícil que enfrentar. Sin embargo, creo que eso podría variar si Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? En el programa del gobierno podemos crecer al 2,5%, inflación controlada también al 3,5%, tasas de interés a lo mejor un punto arriba de las actuales, etcétera. Sin embargo, si llega Trump, por ejemplo, ¿seríamos capaces de mantener un superávit primario en las finanzas públicas? Esa es mi preocupación, señor secretario. Yo creo, y Manuel lo refleja bien, y refleja bien el entorno, cuando uno va construyendo un paquete económico, se presentan tres diferentes estimaciones al Congreso. Una en precriterios de política a mediados de año, que nos da una idea de cómo estamos viendo la economía al siguiente año. Otro corte, o sea, al momento de enviar el paquete, que refleja un poco el consenso de mercado en sus variables. Y un tercer momento ya el propio de la aprobación, pero ciertamente las variables en el año van sufriendo ajustes y efectivamente, seguramente tenemos un entorno muy diferente bajo los distintos escenarios que podrían darse en la elección de los Estados Unidos. No estamos contentos de que se esté empezando a decantar un escenario que parece propiciar más estabilidad en nuestras variables, pero México tiene fortalezas y está haciendo lo que tiene que hacer para desde lo que podemos controlar, mandar señales de certidumbre. ¿Cómo qué? A ver, estamos mandando un paquete económico austero y responsable que va a implicar que México tenga que salir por menos deuda el año que entra que lo que salió este año. Eso ayuda a mandar, yo creo, a reducir nuestra exposición a cambios de volatilidad fuera. Tenemos un buen marco prudencial, tenemos no solamente buenas reservas, la línea de crédito flexible del fondo, una buena política de coberturas en materia petrolera, que es otra variable que mucho impacta. México y la inflación controlada. Un esfuerzo muy importante en Pemex de hacerle frente a su nuevo contexto y a su nueva realidad. Entonces, si van viendo la economía en su conjunto, los bancos funcionan bien, están bien capitalizados, no tienen un problema de imbalances. Entonces, tenemos una economía mexicana realmente con más anticuerpos y sin ningún imbalance relevante. Las cuentas fiscales en orden, las cuentas externas en orden, los balances de los bancos bien, los balances en los corporativos adecuados y unas finanzas públicas que se van consolidando y que reducen en consecuencia nuestra exposición a riesgos que nos vienen de fuera, que van desde la elección hasta la política monetaria, hasta la salida del Reino Unido, hasta la recomposición en China, en una economía global como la nuestra, la 14ª más grande del mundo. Todos esos elementos impactan y lo que nosotros podamos hacer
en ese marco de incertidumbre para mandar señales de certeza ayuda. Pero hablamos de todos estos datos macro y a mí me toca un poco tratar de aterrizarlos a los que no somos financieros, ¿no? Y creo que una de las grandes preocupaciones en la parte de los mexicanos es, hemos visto que las elecciones de Estados Unidos tienen un impacto en lo que nos pega a nosotros, que es el dólar, ¿no? Por un lado. Y creo que la pregunta que tenemos es, ¿qué va a pasar? O sea, independientemente de qué gane, ¿qué tanta certidumbre tenemos de que podemos seguir tomando créditos hipotecarios con buenas tasas, a tasas fijas, de que el dólar no se va a disparar? De esas cosas que hemos planeado y que tenemos la idea de concretar en los siguientes años. Yo creo que es un buen ejercicio tratar de llevar las finanzas públicas y esta discusión macro al entorno familiar. El entorno familiar también implica previsión y uno prevé para épocas buenas y épocas malas. Y uno tiene también que prever, y para eso los instrumentos financieros son muy útiles. Bueno, ¿qué pasa si enfrenta un accidente en el automóvil? ¿Qué pasa y cómo le puedo hacer para enfrentar una contingencia de salud? Así está la economía mexicana. Tenemos enfrente muchos diferentes entornos que nos pueden ir cambiando y estamos viendo cómo con los instrumentos que tenemos vamos administrando de la mejor manera esos riesgos. ¿Qué vemos como escenario central? ¿Qué están viendo los mercados? ¿Qué están viendo los analistas? Están viendo una economía que el año que entra va a crecer, que va a continuar generando empleos, que tiene expectativas de inflación bien ancladas, que tiene finanzas públicas que se están consolidando. Bancos prestando. Y el planteamiento que hace, eso es lo que al final del día cuenta. Todo esto que estamos haciendo, cuando la gente dice, bueno, a mí, ¿en qué me impacta la discusión? ¿A mí qué? Claro, ¿Y por qué está haciendo el gobierno lo que está haciendo? Porque queremos un entorno en donde la gente pueda con seguridad buscar empleo y conseguirlo, buscar un crédito que tenga condiciones que le permita hacerle frente y pagarlo, y buscar que las familias tengan un entorno de mayor certeza. Ese al final es nuestro principal, hoy, motor de crecimiento de la economía. La economía no debe descansar en el gasto público como su principal motor de crecimiento. Es importante, es valioso. En su oportunidad, en épocas contracíclicas, había que darle un empujón, pero lo que al final le da salud a la economía es cuando estamos creciendo, porque hay consumo privado, porque hay inversión privada, porque hay un sector exportador dinámico, y todo es lo que estamos queriendo cuidar en este paquete. A mí me sorprendió un poco hoy, FTI, que es una consultora, hicieron una encuesta entre empresarios, 63% dijo que si Trump ganaba, le afectaría a sus negocios. ¿Hay algún factor psicológico alrededor de la elección en Estados Unidos, más de lo que realmente te puede pasar? Es nuestro principal socio comercial. Son 600 billones de dólares de comercio, $1 millón de comercio cada minuto, la frontera más transitada en el mundo. No hay nada pequeño en la relación entre México y Estados Unidos. Cualquier cambio tiene impacto para bien y para mal. Al mismo tiempo, la propia importancia de la relación hace muy difícil que se den grandes cambios. Es una relación que no se maneja entre dos gobiernos, es una relación que se maneja entre dos sociedades, entre núcleos empresariales, vínculos culturales. Somos su principal fuente de turismo, son nuestra principal fuente de turismo. Todos los días cruzan por la frontera millones de camiones, de gente. Entonces, esa construcción, esa fortaleza en la relación, es una fortaleza que escapa a gobiernos, que escapa a administraciones y que por lo tanto tiene su lógica intrínseca. Y lo que nosotros nos gustaría en el diálogo que hemos buscado siempre tener con el gobierno norteamericano, en lo que podamos influir, es esa relación que de manera natural se da. Vamos habilitándole, vamos ayudándole a que genere prosperidad compartida. Todo lo importante que es la elección, al mismo tiempo es de importante estructuralmente la relación y ya muy intrínsecamente vinculada e interconstruida en casi todo lo que hacemos. Tenemos un espacio que se llama Clima de Negocios, que lo lleva David Segoviano, para que nos cuente qué pasa desde hoy hasta el próximo miércoles. Gracias, Bárbara. El clima de negocios para los siguientes días se espera muy variado. Soleado estará el próximo miércoles en el Centro Banamex cuando la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, la MAP, haga entrega de los EFI Awards 2016, que premian lo más relevante en el mercado de publicidad y donde compiten las agencias y marcas más importantes del país. También se espera buen clima este jueves en el Foro Amiti de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, que preside Javier Cordero, quien también encabeza a Oracle en el país. El foro reunirá a las principales empresas del sector en México y sin duda uno de los temas será la preocupación por el impacto que pueda generar el recorte presupuestal. Y hablando del recorte presupuestal,
pesa amenaza de lluvia sobre la Cámara de Diputados, donde se espera que el próximo lunes sea dictaminada la Ley de Ingresos 2017, que debe ser turnada al Senado a más tardar el 20 de octubre. Es, digamos, la base para saber con cuántos recursos se podrá contar para el presupuesto del próximo año, que debe estar listo a mediados de noviembre. Así el clima de negocios, Bárbara, y volviendo con el tema que nos ocupa, me gustaría preguntarle al secretario Meade qué debe hacer México para sobreponerse en un contexto de debilidad global y ante un previsible menor crecimiento mundial en 2017. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y me encantó la pregunta que nos dejó. ¿Qué debe hacer México para sobreponerse a un contexto que recién un poco usted lo platicaba, de debilidad global y un previsible menor crecimiento de la economía en todo el mundo el año que viene? Mira, ahí es importante reflexionar cómo estamos parados hoy. Y es interesante cuando uno ve cuál era un poco el debate en México hace algunos años. Pues acá Manuel, Bárbara, Regina están pues pendientes y presentes. Una mesa como esta hace algunos años nos hubiera llevado a pensar y a preguntarnos cómo podíamos enfrentar o cómo debíamos de despetrolizar nuestras finanzas la economía, públicas. Claro. Ahí vamos, ¿no? Parte por lo que hemos hecho y parte por lo que nos ha pasado. Hace algunos años nos hubiéramos dicho, bueno, ¿y cómo reactivamos nuestro mercado interno? Ya está. Ahí tenemos un buen mercado interno, un mercado interno que genere en empleo, en crédito, en un crecimiento en la masa salarial. Entonces, preservar esos buenos balances, una economía que crece por lo interno y por lo externo, pues es positivo, nos ayuda, sí, nos blinda, nos da alternativas, preservar un buen balance fiscal, tener bien ancladas las expectativas de inflación, todo eso va ayudando a que la economía mexicana tenga dinamismo sí, en todos sus diferentes sectores, en los diferentes niveles de ingresos, y la verdad es que ahí estamos. Ha costado mucho trabajo, han sido muchos años, pero ese mucho trabajo y muchos años y mucho que nos queda por delante y mucho más que tenemos que hacer, hoy nos permite tener mejor calidad en las finanzas públicas, mejores y más balanceados elementos para seguir creciendo, para no descansar solo de lo que nos viene de fuera, pero al mismo tiempo, en este entorno en donde la economía global ha crecido poco, en donde la exportación que hace Estados Unidos ha crecido poco, en donde la producción industrial en Estados Unidos, que para nosotros es una variable muy importante, está cayendo 1%, México y su economía se ha vuelto más competitiva. Hemos ganado 11% más de tamaño de mercado, de penetración de mercado en los Estados Unidos, lo que hace pensar que en la medida en que podamos contar con un poquito más de viento de cola y no solamente viento de frente, la economía mexicana está lista para aprovechar esas oportunidades que el entorno global le va a ir propiciando. Bueno, muchísimas gracias al secretario, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy con Milenio Negocios, Manuel, Regina, y me imagino que como nosotros se quedaron con ganas de saber más, sobre todo del presupuesto, entonces los esperamos el miércoles que viene a la misma hora con el mismo invitado para que nos cuente sobre el presupuesto 2017. Muy buenas noches.